tal? ¿Cómo estás, querido doctor Fabián García? Un gusto compartir con usted este podcast. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Yo feliz de estar aquí para poder compartir con usted y nuestra audiencia sobre un tema muy importante que es, bueno, desmentir las creencias erróneas que tienen sobre nuestra profesión, la abogacía. Excelente. A ver, entonces, desmintiendo las creencias erróneas sobre los abogados o el ejercicio profesional de abogado. Perfecto, me parece excelente tema. ¿Cuál va a ser nuestro primer punto? Bueno, esto es algo que muchas personas no conocen y es una pregunta que nos hacen constantemente, que es, ¿se le paga una consulta a un abogado? Caramba, realmente déjame un poquitito, a ver, aportar con algo de experiencia. Para empezar, en la universidad, por supuesto, no nos enseñan a cobrar, ¿no? Es realmente un tema donde, si bien hay mucha teoría, algo de práctica, pero nadie habla, ¿no?, formalmente del tema del pago al abogado. Por supuesto, uno se prepara, uno da su tiempo, se queman las pestañas, otros solo de día nomás estudian, ¿no es cierto? Hay de todo un poco en el mercado. Mas, sin embargo, lo horrible, llamaremos así, es de que la gente va, te consulta, agradece, se levanta y se va. Qué Exacto. feo suena, ¿no? ¿Qué opina, querido doctor? Bueno, es que la verdad, yo creo que habiendo tantas profesiones que cobran lo que es la consulta, porque hay un mundo de profesiones, vamos a dar un ejemplo claro. Por ejemplo, los médicos. Los médicos, en caso de que una persona tenga una necesidad de este tipo sanitaria, eh, pagan lo que es una consulta. Uno no va al médico sin dinero en el bolsillo, uno saca del cajero y ya piensa en generar o pagar un QR. ¿Por qué los abogados no pueden hacer lo mismo? Si están ofreciendo su servicio, su inteligencia, sus conocimientos, pericia y también lo que es su experiencia. No lo limitemos solamente a un conocimiento teórico, sino también práctico y también una estrategia. Entonces creo que en ese sentido se justifica que la consulta de un abogado sí sea de alguna manera pagable, en efectivo evidentemente o en transferencias. Ha utilizado, creo que el mejor ejemplo. Uno se enferma, la consulta se paga, ¿no? 300 a 500 bolivianos en el bolsillo como mínimo para pagar el diagnóstico, ¿no?, que realiza un galeno. Sin embargo, nuevamente la tristeza es de que van donde los abogados, dicen gracias y hasta luego. ¿Por qué cree que se da ese factor? Creo que no hay una cultura en nuestro país de querer pagar al abogado y también creo, responsabilidad de algunos colegas que ofrecen sus servicios de una manera gratuita, porque claro, el mercado en la abogacía es bastante extenso, somos muchos abogados, entonces es una irresponsabilidad y están desvalorizando lo que es la profesión. Por tanto, muchas personas piensan que, considero yo, que la consulta es gratuita, cuando en realidad no debería serlo. Más que debería o no, yo creo, me voy por la línea de que la gente, más que una costumbre, yo creo que por cualquier servicio que evidentemente hace a un tecnicismo, años de estudio, de experiencia inclusive, es tratar de sacar ventaja, o como llamamos en muchas cosas, la viveza criolla. Pero también cabe recalcar que a mí me ha tocado tener consultas que han realizado personas mayores y esas sí han sido muy claras, para mí muy educadas, en establecer y decir cuánto le debo. Y es tan lindo ver el reconocimiento de lo que uno asesora, ¿no?, porque les quitas dudas, les das seguridad, etcétera, mediante una consulta, que realmente me dan ganas de responder casi en la mayoría y decir no es nada, ¿no? Mas no significa de que esa situación de asesoramiento técnico, jurídico, ¿no?, sea realmente los primeros pasos para que la persona ponga en recaudo, ¿no?, el tema legal, las dudas que tenía o las acciones que vaya a realizar. Exactamente. Y continuando con esta dinámica, existe una segunda pregunta que va relacionada con lo que es la consulta. Y muchas personas se preguntan, ¿es costoso el servicio? ¿Es caro recurrir a un abogado?
Y bueno, eso tendríamos, es la respuesta clásica de los abogados, depende. Hay ciertos servicios, cada servicio y cada caso es particular, ninguno es completamente igual al otro. Si bien el Colegio de Abogados y el Ministerio de Justicia emiten lo que son aranceles, esto es el mínimo que debería cobrar un abogado. A ver, antes de seguir, querido doctor, a ver, ¿qué es este arancel para quienes nos están escuchando? O sea, ¿cuál es el arancel del Colegio de Abogados? Yo creo que una persona que está alejada de temas jurídicos, ¿no? Del derecho en sí mismo, pues ya la estamos confundiendo al decir tengo mi arancel. Mi colegio o el Colegio de Abogados nos da un arancel. ¿Qué es eso? El arancel es básicamente un listado de costos a cada servicio. Bueno, algunos servicios, no están todos, porque como dije, cada caso es particular, que emite el Colegio de Abogados o el Ministerio de Justicia. ¿Qué es lo mínimo que debería cobrar en bolivianos un abogado por un servicio y dependiendo la ciudad también? No se cobra lo mismo en la ciudad de Oruro que en la ciudad de La Paz, que en Cochabamba por un mismo servicio, por ejemplo, la elaboración de un contrato. Perfecto. Entonces, bueno, yo creo que más o menos, ¿no? Nuestros audio escuchas ya saben que el arancel es un costo mínimo que coloca el Colegio de Abogados, el nacional como tal vez el departamental, ¿no es cierto? Entonces, sí va a haber una diferencia y esa diferencia será pues, en la ciudad que uno vive, se desarrolla o tiene el negocio o tiene la situación legal, ¿no? No me gusta hablar de problemas porque el abogado no solo está para los problemas, el abogado, desde mi punto de vista, está antes de los problemas, ¿no? O sea, es como que siempre tener un asesoramiento previo a la firma de un contrato, la elaboración de un buen contrato, etcétera, etcétera, evita tanto en el tema de lo que viene a ser lo económico, del problema que en 2, 3 días o una semana, llamaremos así, que puede asesorar un abogado, ¿no? Realizar un documento jurídico, evitar versus a unos juicios que pueden durar 1, 3, 5, 8 años. Exactamente. Bueno, otra... Antes, doctor, Sí. antes, perdón. El costo del servicio. Bueno, pues entonces ya sabemos de que hay un servicio que tiene un precio, por supuesto, que para mí sería una inversión, ¿no? Una inversión para la consulta, una inversión o un pago para la elaboración de algún asesoramiento escrito, verbal, etc. Bueno, ahora también preguntaba si los abogados son caros, ¿no? Ahí diremos, dependiendo del ojo de la persona con la que ve, ¿no? El cristal con la que se ve. ¿Qué dice? Claro, en efecto, esto no es solo algo de la abogacía. Las personas de manera subjetiva pueden considerar, no sé, tal marca de celular muy cara, como otras personas no, de poder comprarla fácilmente. Pero usted ha tocado un punto que es importante, la prevención jurídica. Si vos como persona quieres abaratar los costos que tienes con tu abogado, evidentemente tienes que hacer una prevención jurídica, que es todas las acciones previas a, por decir, un juicio, un proceso administrativo, a la realización de un contrato, para que de manera idónea se pueda llevar la situación de manera previa y que llegue a un mejor destino. Lo que lleva a que gastes mucho menos, a que, como usted dijo, llevar lo que es un proceso durante años, o peor, que no se llegue a buen recaudo porque por no haber tomado las medidas correspondientes en su momento, el caso sea básicamente imposible de ganar, dependiendo de la legislatura. Perfecto, ¿no? Pero, a ver, yo creo que es un tema bien complejo y subjetivo el tema de que si los servicios son caros o no. Acá hay que aclarar a quienes nos escuchan de que no es lo mismo defender un terreno de 200 metros cuadrados versus a un terreno de 500, 1500. Y no es lo mismo estos terrenos de 1500, por dar como ejemplo, puede ser más grande, más chico, ¿no? A una casa, ¿no es cierto? Y no va a ser lo mismo el servicio a una casa que se encuentra en un lugar privilegiado con todos los servicios
y además o a un lugar comercial, una casa que tiene ambientes adecuados o podría tener ambientes adecuados, ¿no es cierto?, para que éste genere o rinda, ¿no?, económicamente algo positivo en él o los propietarios. Entonces, son elementos que deben ser considerados para tener un, digamos así, un monto, ¿no es cierto?, un Totalmente. equilibrio entre el servicio que se va a hacer. Entiendo también, y me voy a atrever con los ejemplos o con algunos comentarios, pero hermano, el trámite de una casa de un piso es lo mismo que el trámite de 3 pisos, solamente que hay 2 pisos más. ¿Qué opina al respecto? Creo que es un error que cometen muchas personas. Primero, los abogados no somos meros tramitadores. Nosotros plasmamos dentro de ya sea un memorial, una carta, una nota, conocimiento jurídico. En segundo lugar, cada caso es particular. La gente piensa que cada caso es igual, pero no es lo correcto. Como indicó, no solo es la cantidad de metros cuadrados que hay en cada infraestructura, sino la zona. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, ¿bajo qué municipio se va a regir, por ejemplo, el trámite? La Paz, Palca, Achocaya, El Alto. Entonces, eso hace variar lo que es la operación jurídica que va a realizar el abogado. Entonces, considero que sí es una creencia errónea pensar que todo trámite es igual a otro. Si bien se dan los mismos formularios, hay situaciones que deben ser subsanadas, por ahí ha sido otorgado este bien como herencia y no ha sido subsanado en su momento, o no ha sido adquirido de la manera correcta, o tiene gravámenes que están evitando que se esté realizando. Son situaciones que van surgiendo a lo largo y que uno piensa que cuando inicia el trámite que no estaban presentes, pero están presentes. Así es, ¿no? Y además que la complejidad puede ser que el cliente directamente establezca y diga, bueno, es nomás un mero trámite, pero ya revisando los documentos, ahí uno se va dando cuenta de que no es un mero trámite, que a veces da para hacer un proceso, obtener certificaciones, ¿no? Ver que con el mismo número de partida, por ejemplo, se ha ocupado en otro terreno cerca o a veces incluso en otra jurisdicción, ¿no? Que hay diferentes elementos que, claro, el cliente no tiene por qué saber, pero ahí también está el tema de que él o los abogados tienen la obligación de explicar, ¿no? La explicación no solo por la justificación de un monto, ya que estamos hablando de dinero, de pago por servicios, sino una justificación para que el cliente tenga con claridad la situación en la que se encuentra. Porque también hay casos y hay casos, Exacto. ¿no es cierto? Muy bien, doctor, creo que estos temas van a ir ayudando a la gente, digamos, en la vida cotidiana a determinar si es caro o no, pero yo voy a cerrar quizás este punto con que lo barato cuesta caro. Exactamente. ¿No es cierto? Pero el cliente tiene que tener la idea de que debe recibir en un buen asesoramiento una buena explicación. Totalmente, doctor. Continuando con esta desmitificación que estamos tratando de hacer o desmentir lo que son algunas creencias erróneas sobre nuestra profesión, hay una pregunta recurrente. ¿El cliente siempre tiene la razón? Qué interesante, el cliente siempre tiene la razón. Bueno, pues como es un tema de subjetividades muchas veces y se dejan de lado las objetividades, y voy a explicar, la subjetividad lo estoy tomando como la consideración sentimental de que yo tengo razón, de que me han hecho daño, de que no es así, etc. Y cuando me refiero a la objetividad vienen a ser los documentos, ¿no es cierto? Pueden haber temas y van a haber temas que engloban a estos dos. Es decir, me han hecho daño y además tengo documentos. Pero el cliente tiene que entender de que a veces en la otra parte también tiene documentos y que también está sujeta a un pensamiento, sentimiento de que le están haciendo daño. Entonces ambas partes sufren un daño emocional, psicológico, en la tranquilidad de su hogar, en el día a día, pero que también ambos clientes tienen documentos. Y es ahí el tecnicismo jurídico, podríamos decir, que tiene que ir a analizar en primera instancia y resolver,
¿no es cierto? Entonces, y no va a poder analizar y resolver si solo hay una versión, ¿no es cierto? Necesita confrontar esto. Y aquí un poquito me voy a ir ya respondiendo. Si el cliente tiene la razón, sí tiene la razón, hasta el momento en el que se confrontan realidades, objeto, documentos, ¿no es cierto? ¿O qué opinas? Yo estoy totalmente de acuerdo. Y también de esta pregunta surge otra situación. ¿El cliente puede dirigir lo que es el proceso, dirigir la estrategia de un estudio jurídico, de un abogado? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Tenemos que ser bastante incisivos en esta respuesta. Si bien los comercios tienen esta frase, el cliente siempre tiene la razón, algunos comercios famosos, en el caso del abogado no es similar. Evidentemente, como usted indicó, son casos donde el cliente cree tener la razón, tiene pruebas, pero dirigir lo que es el conocimiento y la estrategia de un estudio jurídico es peligroso. ¿Por qué? Porque el cliente no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento del mundo jurídico, que va más allá del conocimiento de las normas, de la interpretación de las mismas. Esto puede generar un perjuicio en su caso, porque se da casos donde el cliente viene, que si no me hacen caso, si no llevan el proceso como yo quiero, son malos abogados. Y no es cierto. A veces un buen abogado tiene que ser crudamente honesto con su cliente y manejar la situación de la mejor manera y limitar su participación por el bien del mismo. Así es, ¿no? Estoy de acuerdo porque también la experiencia nos ha demostrado que el cliente en su condición de tal, o ser una persona mayor, o tener un cargo, o tener simplemente esas ganas de ganar, quiere dirigir digamos así, la operación, ¿no? Y claramente los médicos nos ganan porque cuando van a operar a alguien, va a entrar a cirugía, le ponen anestesia general, Claro. se duerme el cliente o en este caso el paciente y dejan al técnico, al médico, ¿no? Hacer su labor, su función. Sin embargo, como nosotros no los dormimos, ¿no? Ellos con una lógica a veces distinta, por supuesto, a la práctica jurídica, más aún una lógica jurídica, una estrategia, como mencionaba, el punto importante es de que quieren meterse y si él o los abogados, el estudio jurídico, no procede como ellos dicen, ¿no? Se genera un elemento que es contradictorio, un elemento que incomoda. Si bien cualquier abogado que escucha de muchos años de experiencia o mediana experiencia va a decir, no, pero es uno el que tiene que orientar, uno el que tiene que llevar al cliente por la senda jurídica que corresponde. Claro que sí, pero estamos comentando también, ¿no?, a la gente que va a ir a solicitar asesoramiento jurídico. O también puede ser que hay colegas nobles, jóvenes en el desarrollo de la profesión, que necesitan tener algunos tips o respaldos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, es importante destacar de que hay que hacerle entender al cliente de que el técnico, el abogado en este caso, es el que tiene que llevar, tiene la obligación para desarrollar tanto la estrategia jurídica como el procedimiento legal para el caso específico. Exactamente, doctor. Y aclaramos a nuestros oyentes que cuando hablamos esto de que el abogado dirija el proceso, en ningún momento estamos hablando de lo que es el paternalismo jurídico, que lo vamos a explicar en otra sesión. Continuando con otra creencia errónea, la pregunta es, ¿los abogados se deben identificar con las emociones de su cliente? Es decir, tener más allá de empatía tal vez con el caso. Interesante. Por supuesto, a ver, desde el punto de vista objetivo, ¿no? Uno no tiene que nublarse con lo subjetivo, los sentimientos. Entonces, hay abogados que tienen la facilidad inclusive de no evitar la identificación con las emociones del cliente. O en su caso, que nuble la razón jurídica, ¿no?, por hacer eso. Creo que todos como seres humanos vamos a ser empáticos,
con una situación de desgracia, la pérdida de un ser querido, de la familia, ¿no? Ya sea por condiciones naturales o por situaciones externas a la enfermedad y a condiciones naturales, por ejemplo, una persona que quita la vida a otra persona. No vamos a ahondar en ello en este momento, mas sin embargo, sí uno va a sentir, inclusive puede hacer para sí esas emociones, ¿no? Por ser empático, pero nuevamente digo que cuando el sentimiento se apodera de un abogado, ¿no? Lo objetivo puede disminuir tanto que pierda un norte, inclusive dejando de lado un poco lo que establecen las normas, ¿no? Ujú. Para un caso específico. Claro. Eso sí, no hay que confundir que los abogados somos robots, como usted dijo, somos personas. Entonces, cuando llega una persona a nuestro estudio jurídico, ¿no? y viene con una situación, un problema que hay cada cosa que pasa en este mundo, en esta ciudad, creo que es inevitable, en mi caso, por ejemplo, no sentir empatía con esta persona. No, es parte de uno, porque uno también tiene una sensibilidad hacia lo que es lo injusto o lo posiblemente injusto. Entonces, eso también puede ayudarnos a dar un mejor servicio, es posible, con los clientes, porque a veces nos ha tocado vivir con experiencia que gente viene a llorar acá, a contar su historia, y como dicen al cura, al abogado y al médico no se le miente, nos cuentan todo, y nosotros tenemos que escucharle y de ahí darle una solución. Y se ve reflejado, siempre y cuando no afecte, como se dice, lo objetivo y no lo hagamos nuestro, ¿no? El problema. Y por último, que es un tema bastante importante en esta sesión, ¿los abogados somos malos por defender a los infractores? Para mucha gente, y dependiendo del tema subjetivo nuevamente, sí, pues van a haber abogados malos, ¿no? Sin embargo, la constitución política, que todo el mundo sabe que es la ley madre, la marco referencial principal dentro de la estructura jurídica, ¿no? Ahí se establece claramente que cualquier persona tiene el derecho a la defensa. Es más, ¿no? El Estado no se lo puede impedir, la sociedad menos. Entonces, en ese entendido, si hay incumplido con alguna normativa en cualquiera de las áreas, penal, civil, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen el derecho a ser defendidos. Eso en una primera instancia. Y en una segunda instancia yo veo que acá, cuando se defiende algo, por ejemplo en materia penal, criminal, realmente si el tecnicismo debería primar como siempre, ¿no? Más allá de los favores políticos, de los favores de amistades con autoridades judiciales, etcétera, eso no vamos a tocar tampoco el día de hoy, pero lo técnico, cuando prima lo técnico, nuevamente en un caso penal, criminal, se tiene que confrontar las habilidades técnicas jurídicas de las partes para ver en qué grado de responsabilidad o culpabilidad va a estar la persona que se tiene que defender. Esto realmente da para hacer varios podcasts, comentarios, inclusive mesas redondas, porque al final tienes en materia penal una fiscalía, una policía, el abogado que también está acusando versus al o los abogados que estarían defendiendo. Entonces tienes dos instituciones técnicas, fiscalía y policía, fiscalía como los directores funcionales de las investigaciones y la policía como un brazo operativo coadyuvador de las investigaciones, en las cuales más la orientación, el respaldo del abogado que acusa, deberían tener mejores resultados que el que defiende. Pero si se dan cuenta, queridos radioescuchas, lo principal es de que muchas veces estas entidades, tal vez por la carga, la falta de tecnicismo, de conocimiento, etcétera, etcétera, hacen que un abogado o el equipo de abogados que defienda
¿no? Saque a la persona, vamos a decir, con menor responsabilidad de la infracción. Y si sale sin ninguna, ya es un elemento a considerar que tampoco vamos a entrar en este momento. ¿Por qué? Porque nuevamente digo, podemos llenarnos de subjetivismos y nunca acabar con el diálogo. Entonces, no somos malos por defender. La ley otorga la posibilidad del derecho a la defensa y parte también del servicio que uno otorga es el de tener, ¿no? Clientes para defender. Es como un médico que, por decirle una enfermedad que es contagiosa, a ese enfermo nadie lo trata, nadie lo revisa, etcétera, etcétera, porque es contagiosa. Entonces, no hay médicos malos, no hay abogados malos, no hay ingenieros malos, sino podríamos decir de que todos, al tener el derecho a la defensa, van a tener un abogado. Si no es usted que rechaza por alguna situación objetiva, ¿no es cierto? Y hay que ver la normativa también que dice al respecto, mas sin embargo habrá otro colega que defienda porque también es un trabajo y sigue siendo un trabajo para los ojos de la ley que así lo ve como objetivismo. Exactamente, doctor. Algo importante a recalcar es que cualquier abogado puede llevar un caso, no está obligado a hacerlo, excepto, en efecto, los abogados de oficio, que son servidores jurídicos que da el Estado en caso de que nadie quiera o defender a una persona, o ésta no pueda contar con los medios monetarios para poder contratar uno que pueda defender su proceso. Y como dijo el doctor Estepa, lo importante acá es recalcar el debido proceso, el derecho a la defensa, y que todos tenemos derecho a ser oídos, por muy flagrante que sea una situación respecto a una persona, esta tiene que ser defendida. De lo contrario, estaríamos volviendo a una época bastante oscura, históricamente, como es la Inquisición. Nosotros entendemos que muchas personas por la bronca hablan de esta situación, pero queremos con este podcast tratar de alguna manera desmentir estas creencias erróneas y llegar, ¿no?, a ustedes para que puedan tomar esto en consideración en su vida. Bueno, ahora nos despedimos, esperamos verlos en una siguiente sesión, que nos escuchen con nuevos temas que van a ser tratados de interés social y de interés jurídico.